Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra de parte de Dios que se encuentra en Santiago 4:7. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira que vamos a compartir tu palabra, más sea tú hablando en nuestra vida, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor, a honrarte con nuestra vida, con nuestros hechos y con nuestro testimonio, Señor, que no solo lo hagamos de labios para afuera, porque de nada nos sirve, Padre Celestial. Eso no garantiza que vamos a ser salvos, sino más bien cuando por amor a ti te demostramos que te amamos, guardando tu palabra y siendo obediente a ti, Señor. Que tú nos ayudes cada día más a someternos a ti, a tu palabra, para que Satanás pueda huir de nosotros, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como le mencioné, estaré leyendo Santiago 4:7, y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús de Nazaret, que dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y este tema lleva como título que es someterse a Dios y por qué es la forma que Satanás puede huir de nosotros. Algo bien importante que nosotros nunca debemos dejar pasar por alto, que someterse a Dios. Aquí, someterse a Dios es hacer su voluntad, ser obediente a la palabra de Dios. Y podemos ver algo muy importante, que el Señor dice que si verdaderamente nosotros le amamos, que se lo demostremos. Y que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová, en no ofenderle, a no hacer lo malo. No es un temor de tenerle a miedo a Dios como si fuera un tirano, no. Es un temor de no hacer lo malo, de pedir su presencia y de pedir nuestra salvación, nuestra vida eterna, simplemente por el hecho de amar las cosas de este mundo y por actuar muchas veces de forma injusta, haciendo cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Este es el temor y la forma que es someterse a Dios. Cuando nosotros hacemos su voluntad, andando en obediencia, haciendo lo que es de agrado de a Dios, como hacía Jesucristo. Porque tú tienes temor de perder su presencia, de que se aparte de ti, como se aparte el Espíritu Santo, se contrita, se siente mal, se ofende. Entonces, ¿qué hace? Sencillamente se aparta de nosotros. Entonces, aquí podemos ver en la versión Telea que dice claramente: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y huirá de ustedes. Aquí podemos ver en la otra versión Telea como dice más claro, con más precisión, que someterse a Dios, que obedecerle, ser obediente, hacer y guardar su palabra, pero no solo cuando yo quiero, no solo cuando a mí se me placa, o no solo escoger los versículos bíblicos que a mí me agradan, que se acomodan, digamos, a mi carne. No. Someterse a Dios es hacer su voluntad y ser obediente a su palabra. Porque dice ahí claramente que los justos ante Dios son aquellos que con corazón humilde son hacedores de su palabra. No solamente aquellos que dicen que de labios para afuera, o que solamente escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. No sirve de nada. Sino más bien aquellos que con un corazón humilde, sencillo, guardan la palabra de Dios, pero lo hacen por amor. No lo hacen porque es una obligación o porque Dios es un tirano. No, Dios es amor, Dios es misericordia, es compasión. Si no fuera así, no había enviado a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecemos. Entonces quiere que nosotros entendamos qué es someterse a Dios. Someterse a Dios sencillamente es obedecer a Dios en todo, demostrándole que le amamos, siendo fiel a Él. Así como Dios es un Dios fiel, Dios dice claramente que solamente aquellos que perseveren hasta el final, siendo fiel, guardando su palabra, no solo cuando yo quiera, no solo cuando yo necesite de Dios, no solo cuando yo esté enfermo, no tenga que comer, no tenga que pagar la casa, no, siempre. Así como José siempre fue fiel a Dios y Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque en lo poco fue fiel, entonces lo puso en lo mucho. ¿Por qué? Porque dio la fidelidad y la obediencia a Dios, de cómo José, de cómo Daniel, de cómo Job se sometía a Dios. ¿De qué forma?
obedeciendo, siendo fiel, no solo en lo mucho, sino también en lo poco. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros le busquemos, que le amemos, pero no lo busquemos solamente por su bendición, porque el día que no nos pueda bendecir, o que esa bendición que nosotros queremos va a ser que nosotros nos apartemos, nos alejemos de Él no nos lo va a dar. Entonces quiere que nosotros seamos fieles no solo en lo mucho, sino también en lo poco. Que le honremos y que nos sometamos a Él en obediencia, siendo leales, guardando su palabra. Ahora, ¿qué es la forma en que Satanás puede huir de nosotros? ¿De qué forma? Cuando nosotros nos sometemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda, Dios nos protege, pero es cuando nosotros hacemos su voluntad. Y por eso ahí dice claramente, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, andando en obediencia, sometiéndonos a sus palabras, guardándola, entonces Satanás tiene que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque así como Dios le ponía un cerco de protección a Job, Él también lo hace con nosotros. Por eso cuando nosotros decidimos someternos en obediencia a Dios y a su palabra, haciendo su voluntad, haciendo lo bueno, prefiriendo padecer por hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, y por siempre preferir agradar a Dios antes que a los hombres, quedar bien siempre con Dios. Y por eso el Señor dice que no tome su cruz y le siga no es digno de Él. Que no dejare padre ni madre. ¿En qué sentido lo dice? En que siempre nosotros tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. No importando si nuestro padre, nuestra madre, siempre tenemos que elegir a Dios. Siempre que ellos quieran hacer una cosa mala, que prefieran día a fiesta, o que quieren que nosotros dejemos de servirle a Dios por ir a una fiesta, por complacerle y hacer algo malo, entonces eso quiere decir que si nosotros lo hacemos, preferimos agradarle a ellos antes que a Dios. Entonces es un error de nosotros. ¿Por qué? Porque no nos estaríamos sometiendo a Dios, no estaríamos, como dice él, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces estaríamos amando más a nuestros seres queridos, a nuestra familia, que a Dios. Entonces ese sería un error de nosotros, porque no nos estaríamos sometiendo a Dios. Entonces, ¿cómo Satanás puede huir de nosotros? Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y muchas de las desgracias, de los problemas que vienen a nuestra vida y de que no tengamos paz en nuestra vida, es porque nosotros no queremos someternos a Dios. Porque queremos la cosa fácil, porque queremos la comodidad del mundo antes que comprometernos con Dios. Pero sí queremos que Dios se comprometa con nosotros. Queremos que Dios nos proteja. Queremos que Satanás huya de nosotros. Pero nosotros haciendo lo que a Dios no le agrada. Nosotros sometiéndonos a Dios, a este mundo, antes que a Dios. Entonces, ¿cómo queremos que Satanás huya de nosotros cuando nosotros no queremos someternos a Dios? No queremos agradar a Dios, no queremos comprometernos con Dios. Pero sí nos comprometemos con el mundo, a complacer nuestra carne, a darle los gustos que quieran, pero no en las cosas buenas, sino en las cosas malas, en las cosas que nos perjudican y nos separan de Dios, espiritualmente hablando. Entonces, ese es el peor error de nosotros, los seres humanos. Entonces, la mejor forma de que Satanás huya de nosotros, ¿de qué forma es? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, sometiéndonos, guardando su palabra y siendo fiel a Dios. Entonces, él por obligación tiene que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dice que al hijo que ama, él protege. Y el Salmo 91 se trata de eso, de una promesa, pero que esa promesa depende de nosotros. Esa promesa depende de cada uno de nosotros. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Está hablando a lo mismo, se refiere a lo mismo que cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando yo tengo temor de Dios, estoy habitando abajo del abrigo del Altísimo. En otra palabra, cuando yo soy obediente a Dios y me someto a su palabra, Dios me protege, pero eso depende de mí. Por ejemplo, usted no va a estar con una persona que sabe lo que a usted no le agrada, pero prefiere hacer lo malo, prefiere ser infiel. Usted no va a tratar de protegerla y de cuidarle o va a querer estar cerca de esa persona. No. Usted la deja. Usted le dice, mira, tú y yo no podemos estar. ¿Por qué motivo? Sencillamente porque tú, sabiendo lo que está mal, prefiere hacer lo malo. Aún sabiendo que a ti no te gusta.
Entonces, Dios no nos va a proteger a nosotros cuando nosotros preferimos estar con Satanás. ¿En qué sentido? En hacer lo malo, en que preferimos hacer lo malo aún sabiendo que a nosotros no nos gusta y que el Señor dice que no debemos de hacerle a nuestro prójimo lo que a nosotros no nos gusta. Que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero nosotros no, porque nos gusta tanto la maldad, la injusticia, la comodidad, la cosa fácil, que preferimos hacer lo malo, preferimos ser infiel, mentir, engañar y robar. Cuántas cosas que Dios dice que a Dios que no se deben de hacer, pero que todo eso a quien nos conviene a nosotros, porque a mí no me gustaría que me mientan, que me roben, que me sean infiel, ni nada de eso. Entonces, a quien nos conviene su palabra es a nosotros. Y no solo eso, sino que Él nos bendice, nos cuida y nos protege, y que Satanás tiene que obligatoriamente huir de nosotros. Pero es cuando nosotros nos sometemos a Dios en obediencia, siéndole fiel y honrándole con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Porque, como dice en su palabra, es muy fácil honrar a Dios de labios, pero muchas veces lo hacemos. ¿Con qué intención? Tratando de manipular y chantajear a Dios como lo hacemos con los seres humanos. Que podemos hablarle bonito, decirle yo te amo, yo te quiero, honrar a Dios como dice Él, pero entonces con nuestros hechos lo negamos, haciendo lo malo, prefiriendo amar este mundo, la injusticia. Y entonces queréis que Satanás huya de nosotros. Queréis que la dificultad de la prueba no vengan a nuestra vida, las calamidades no vengan a nuestra vida. Pero ¿de qué forma? Si Satanás tiene un derecho legal, ¿por culpa de qué? Por culpa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia a Dios, por no querernos someter a Dios y a su palabra. Entonces, la mejor forma de que Satanás puede huir de nosotros es cuando nosotros nos sometemos a Dios, haciendo su voluntad, apartándonos de mal. Entonces Él nos va a proteger. Así como protegía a Job, así como protegía a David, así como protegía a José, a Daniel y a los 3 jóvenes en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque Satanás es un escudo alrededor de su iglesia, de aquellos que deciden serle fiel, someterse a él, a su palabra. Y Satanás no tiene otra opción más que huir de nosotros. Entonces, ya como había mencionado antes, podemos ver a Jesús a través de la Biblia, que cada vez que iba a sanar a algún enfermo, era raro cuando Él no le decía, tus pecados te son perdonados, levántate y vete. Lo primero que Él le decía, ¿por qué? Porque la raíz del problema es el pecado y la desobediencia a no querernos someter a Dios y a su palabra, y querer amar este mundo, la injusticia, y hacer a otro lo que a nosotros no nos gusta, sobre todo porque estamos haciendo infiel a Dios, estamos ofendiendo a Dios, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra? Que cuando nosotros le hacemos un bien a uno de sus pequeños, a cualquier persona que lo necesite, a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, se lo estamos haciendo a Él. Ahora, pero cuando nosotros le hacemos un mal, sea quien sea, también se lo estamos haciendo a Dios. Entonces son cosas que nos tienen que llevar a reflexionar. ¿Por qué vienen tantas desgracias a nuestra vida, tantos problemas y tantas cosas? Cuando yo sé lo que es bueno, pero no lo hago. Yo sé que a mí no me gusta que me mientan, pero yo soy una persona que me gusta hablar mentiras, que me gusta ser infiel, pero a mí no me gusta nada de eso. ¿Por qué? Porque yo amo la verdad. Cuando me conviene a mí yo la amo. Ya cuando no me conviene, entonces no soy fiel, no soy sincero. Entonces es un problema de nosotros. Entonces que pidámosle a Dios que cada día... Así que pidámosle a Dios que nos ayude cada día más a ser más obediente a Dios, a someternos a Dios y a su palabra, para que Satanás tenga que huir de nosotros. Por obligación, no le queda de otra. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y porque el que habita al abrigo del Altísimo, Dios lo cuida y lo proteja. Caerán mía a nuestra diestra y domina a nuestra derecha, pero a nosotros no nos llegarán. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a Dios y a su palabra. ¿En qué sentido? Siendo obediente a Él. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendigo. Espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición y cada día más nos lleve a ser más obediente a Dios, a su palabra, sometiéndonos a Él, haciendo su voluntad, para que Satanás y su demonio tengan que huir de nosotros. Que así como Dios protegía a Job y Él no podía tocarle,
que también lo tenga que hacer con nosotros. Así que muchas bendiciones. Recuerden como siempre que Dios le ama y para Él nosotros somos una prioridad, no una nación. Muchas bendiciones.